filosofía y letras, y lo único que sabía del feminismo es una imagen, la imagen que tienen muchas mujeres, desgraciadamente, del sufragismo. Entonces yo pensaba que el sufragismo era una colección de mujeres todas vestidas de negro, con traje sastre, como un tanto masculinizadas, que ni es eso, ¿no? Pero ese era el imaginario, ¿eh? Desagradables, por supuesto, lo de solteras y viejas y feas y todo eso, todo junto, era un paquetito. Entonces, sin saber nada realmente, ¿no? Pero tienes una imagen. Entonces empieza a surgir el feminismo y yo me imaginaba un poco lo mismo, como que era un remake del sufragismo. Pero bueno, aquí no había nada en ese momento, absolutamente nada de feminismo, y me fui a París con esa misma imagen en la cabeza. Y unas amigas, por un lado una francesa y otra una que venía de México, me dijeron, hay reuniones del Movimiento de Liberación de la Mujer, ¿no quieres venir? Y yo enseguida me imaginé las sufragistas vestidas de negro y cosas así, una cosa horrenda en mi cabeza, pero soy muy curiosa, muy metiche, y dije, claro, vamos, sí, vamos a la reunión. Y fui a, no sé si esa fue bueno, esa fue una primera reunión y no volví a salir nunca más. Quedé absolutamente fascinada, encandilada, ¿no? Me metí a un grupo que era el grupo internacional, ¿no? Es que, con mujeres jóvenes, locas, extravagantes, con los pelos, en aquel entonces, eran finalmente principios de los 70, pintados de azul y de eso, no, lo punk todavía no llegaba. Entonces era muy fascinante para mí, y el habla, ¿no? Bueno, quedé absolutamente enganchada de por vida. Ya, me seguí ahí, las reuniones, me involucré, vendíamos el periódico, así, regresé a México, y al poquito tiempo, ya entre conocidas y no sé qué, me dijeron, ahí va a haber una reunión, ¿no quieres ir? Claro, por supuesto. Y de esa primera reunión ya había habido un grupo previo, a principios de los 70, ¿no? Esto ya era para el año 74, y ya, de esa reunión creamos lo que se llamó el MLM, sí, lo dije bien, Movimiento de Liberación de la Mujer, MLM, que era lo que, como se llamaban entonces, era finalmente el mismo nombre que tenían las francesas, MLF. Uh-huh. Y de ahí ya seguir las diferentes cosas. En América Latina y en otras partes de México mucho más grande, que en Brasil salen de todos lados las feministas, ¿no? No te das cuenta y están ahí, ¿no? Las jóvenes, ¿no? Con sus propias banderas, sus propias reivindicaciones, algunas diferentes de las nuestras, otras las mismas, pero múltiple y diverso, ¿no? Si pensamos cuando empezamos en México, que éramos 30, contaditas, 30 personas, no había más. Salíamos a la calle 30, 20, 15, o sea, ¿no? Y el otro día que fui a la marcha en la Ciudad de México, en Reforma, no lo podía yo creer. O sea, las dos marchas ya van multitudinarias, esta última y la anterior, multitudinarias, no tiene otra palabra. Nosotras hacíamos una marcha o un plantón frente a lo que fuera, frente al Monumento a la Madre, 20 personas, más 20 de público, ya éramos 40, claro. Ese era o sea, no había manera de sacar a las mujeres a la calle, no había manera. Así como ya en esos años, por ejemplo, las italianas, salían 100,000 mujeres a la calle, en México no hubo manera. Y claro, verlas ahora y ¿qué serían? Quizá el 60, 70% jóvenes, no todas, lo cual es muy bonito, ¿no? Porque estaban mayoritariamente jóvenes, pero ahí estábamos las viejitas también, ¿no? Y las medianitas, ¿no? O sea, había como toda la gama. Yo creo que es también muy diverso, porque lo vemos en los estudios, por ejemplo, en la universidad. Como el feminismo ya lo metimos en la universidad, ya lo institucionalizamos
ahí y seguimos haciéndolo, ¿no? Tenemos una maestría en estudios de la mujer. Entonces las mujeres ahí llegan con una conciencia muy, muy diversa. Algunas ya son absolutamente feministas, convencidas que lo que quieren es una formación teórica en ese terreno, ¿no? Y seguir avanzando. Otras no. Otras intuitivamente creen que algo pasa por ahí y son protofeministas, pero no son propiamente feministas todavía. La inmensa mayoría se vuelve, en 2 años de maestría, claro, se convence, se concientiza y al final, ahora, que si todas al terminar la maestría son realmente feministas y pasan a una militancia, ahí sí no lo sé. Ahí sí no lo sé. Yo sé que muchas sí, porque tenemos el seguimiento. Con los chicos tenemos ahorita un egresado, por ejemplo, de la maestría. Ya es maestro en estudios de la mujer. Y hoy en día es ayudante de la propia maestría. Yo estoy como con... No tengo opinión todavía porque no lo sé. Estoy dándole un seguimiento de qué pasa con este sujeto, qué pasó durante 2 años con él, cuál es su identidad, por qué está tan cerca de la maestría, pero no he hecho el seguimiento. No quiero tampoco ser como demasiado impertinente, empezarlo a interrogar, cuéntame por qué, todavía no lo he hecho, ya lo haré, pero todavía no. Y lo mismo con los que entran, cada vez entran entran distintos. Ya llevamos como 16 años, ¿no? Esta es la primera vez, esta generación de ahora, porque había habido hombres, siempre son excepción las generaciones en que no hay hombres, ¿no? Alguna ha habido, pero la mayoría hay 1, 2, 3, ¿no? 4 incluso creo que ha habido, no sé, más no. Pero ahorita es la primera vez que hay un declaradamente trans. Primera vez. ¿Cómo se viste? Con falda. Y va a la universidad con falda. Y lleva el pelo verde. Tipo punk, pero es trans. ¿Y qué es él? No se quiere definir. Ese es un fenómeno para México nuevo. En otros lados ha habido, ¿no? Que me han tocado, pero aquí todavía no. Y le va a costar trabajo, porque México es una sociedad muy, muy cerrada, muy reaccionaria, muy machista, ¿no? Por más que avance el feminismo y vayamos ganando terreno, el machismo todavía está ahí en todos los rincones, ¿no? Bueno, yo creo que hay definitivamente feminismos latinoamericanos, no uno, ¿no? Feminismos latinoamericanos con características específicas distintas, desde luego del feminismo, por ejemplo, norteamericano de hoy y del europeo. Ahora, ¿en qué momento, de qué momento o de qué feminismos hablas? Depende del momento específico. Se ha ido transformando, ¿no? Se han llevado a cabo durante muchísimos años, más de 30 ya, creo, los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, ¿no? El próximo, este año, se va a hacer en Montevideo. Me parece fantástico, ¿no? Y sobre qué pasa en esos encuentros son como un termómetro de cómo está. Cuando ha estado más atomizado y más tenso el movimiento por distintas posiciones políticas, se manifiesta en los encuentros, ¿no? Y son encuentros que son un jaloneo terrible, ¿no? Empezó entre los jaloneos fuertes, digamos, entre las mujeres feministas y las mujeres militantes de barrio, o militantes, las mujeres organizadas en tanto mujeres, pero no feministas, pero iban a los encuentros feministas. Entonces eso producía un malestar, una tensión que se ha arrastrado por años, ¿no? Yo creo que hoy en día ese malestar ya no va a estar, ¿no? Hay otras tensiones que se van presentando
Por ejemplo, la autonomía del movimiento feminista era una característica durante mucho tiempo. Hoy en día las jóvenes dicen que quieren un movimiento feminista mixto y quieren que vayan los hombres al encuentro feminista latinoamericano, el grande, latinoamericano y del Caribe, ¿no? Y por supuesto los trans ya se aceptó en Brasil. Y claro, de Brasil se hizo en México. Yo estoy en contra, todavía, hasta que me convenza de lo contrario. Estoy en contra porque si se está hablando de un movimiento feminista de mujeres, ¿no? Es con características de un sujeto social, ¿no? Que ha crecido y se ha desarrollado como mujer y ha vivido la marginación en tanto mujer. Un sujeto trans vive especificidades muy concretas, muy claras, ¿no? Bueno, claras, ¿no? Es un enredo porque depende de los trans para dónde, si son trans de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres o de hombres a nada, a las dos cosas, todas las variedades que se da en eso. Pero ellos tienen características propias que necesitan llevar a cabo una lucha propia. No tienen por qué subirse a la lucha del feminismo, que ni son feministas, la inmensa mayoría, ¿no? Pero y que tienen en muchas ocasiones, no sé si se irá transformando, tienen una formación, los que son de hombres para mujeres, por ejemplo, tienen una socialización de hombres y por lo tanto son muy prepotentes. Quieren los reflectores. Cuando hicimos el encuentro latinoamericano en México, hubo un grupito pequeñito de 15 trans, algo así, ¿no? Agarraron el micrófono, los reflectores y lo que llamamos la descubierta de la manifestación pública. La primera fila la tenían ellas. Yo digo, ¿por qué? Que hagan sus encuentros, que lleven a cabo su lucha. Yo los apoyo. Los apoyo 100%. Pero que no me vengan en un terreno que es nuestro, que lo hemos construido como movimiento feminista latinoamericano y del Caribe, con una problemática que no es necesariamente la de las mujeres. Es muy polémico lo que acabo de decir, porque obviamente, porque inmediatamente me dicen, ¿y quiénes son mujeres? ¿Y quién decide quiénes son mujeres? ¿No? Pero bueno, creo que por ahí va sin tener nadie, porque no creo que nadie tengamos una claridad absoluta de qué hacer, pero intuyo que es una fuente de malestar y que no tendrían por qué estar ahí, de la misma manera que pienso que los hombres no tienen nada que hacer en el seno de un movimiento, no, de un encuentro feminista. El movimiento sí, que estén, pues que hagan sus cosas. Pero no tienen por qué estar metidos en nuestras reuniones. Los tenemos metidos en nuestra vida diaria, cada minuto de nuestras vidas. ¿Por qué no podemos tener espacios de reflexión y de lucha independientes, autónomos? Mira, yo pienso, porque que es otro de los grandes equívocos y de los grandes mitos que se han creado de que el feminismo, como surgió en la clase media, ¿no? Pequeño burguesa, ilustrada, más o menos ilustrada, o por lo menos sabiendo más que leer y escribir, ¿no? de algunas universitarias, otras profesionales de distintas cuestiones, ¿no? Que en virtud de eso, y además blanco, como si en América Latina dominaran las blancas, ¿no? O sea, blanco, ¿dónde? En Estados Unidos tal vez, ¿no? Pero, y como copiamos todo de los Estados Unidos, entonces repetimos, es que en México es el feminismo heterosexual, clase mediero, blanco. No fue ni heterosexual siempre, ni mucho menos, desde los inicios, ¿no? Blanco, pues unas somos blancas, la inmensa mayoría mestizas, porque vivimos en un subcontinente básicamente mestizo, ¿no? Mezclado. Y de clase media, sí, de clase media, pero las banderas de lucha del feminismo, inicialmente, que algunas 40 años después siguen siendo las mismas, son banderas de lucha que favorecen en primer lugar a las clases más desprotegidas. Aborto,
Una mujer de clase media o clase alta abortaba en Los Ángeles en los años 70 y 80. O hoy en día, alguien de San Luis Potosí que no lo dejan abortar en San Luis Potosí toma un avión y se va a Estados Unidos y aborta, ¿no? ¿A quién favorece realmente? ¿Quiénes son las mujeres que mueren por el orden de 100,000 mujeres al año en México por abortos mal practicados? No es la clase media, no es la clase alta, son las clases populares. Entonces, la despenalización del aborto es una consigna y una lucha que es en primer lugar de las mujeres pobres, no hay duda. Mujeres golpeadas, de hecho somos golpeadas todas, pero unas están en más riesgo que otras. ¿Quiénes? Las pobres. No quiere decir que la burguesía no sea maltratada y golpeada, sí, pero en menor medida, ¿no? Fundamentalmente son las mujeres obreras, campesinas, trabajadoras domésticas, etcétera, ¿no? Las más maltratadas y violadas por lo mismo también. Nuevamente, una mujer burguesa puede ser violada en la calle, normalmente se va en coche, entonces tiene menor riesgo que la violen. Las demás se van en metro, ¿no? Entonces, por condiciones de vida, ¿no? Si bien por condición de género cualquier mujer puede ser violada, por condición de clase social, las más vulnerables son las más pobres. Por lo tanto, la lucha contra la violación y por subir las penas es una lucha que favorece a las clases más desprotegidas. Entonces, yo siempre he dicho que esa cuestión de que es un feminismo pequeño burgués es una tontería absoluta. Es no darse cuenta de qué es lo que se ha estado haciendo, ¿no? ¿A quién favorece de última?